Nuyene, esa Radio Universidad. 89.5 FM. La cultura universal. Ecos de la antigüedad. El aprendizaje del hombre en su recorrido por la historia a través del tiempo. Análisis, reflexiones, leyendas, tradiciones y mitos desde una óptica diferente. Una producción de Raúl Rodríguez Lucio para Radio Universidad. El drama crecía día a día. Lo inimaginable estaba pasando. La Ciudad de México, que nunca había tenido la guerra en sí, ahí en su ciudad, estaba siendo destrozada en la parte central, en lo que había comenzado como un simple cuartelazo. La situación se había hecho compleja día a día. El embajador Henry Lane Wilson se encargó todavía de empeorar las cosas y bueno, pues los que se levantaron se encontraban encerrados en la ciudadela, pero todo iba a cambiar, poco a poco se iba a hacer complejo y pues estamos ya hacia el final de esto que era totalmente inesperado. La decena trágica que en esta ocasión, bueno, cierra su serie, que es lo que presenta Ecos de la Antigüedad. Y bien, dejo la narración y la conducción en manos de Fernando Rocha. Buenos días, Fernando. Hola, muy buenos días, Raúl. Muchas gracias por acompañarnos. Muchachos, gracias por estar aquí. Y agradecemos a Michelle Solís, que ahora nos está ayudando con los controles. Igualmente, pues agradecemos su atención. Ya saben, nos pueden escuchar pues por radio tradicional, en el 89.5 de FM, o a través de las redes sociales, ya sea en la página de Facebook o en la página de Ecos de la Antigüedad. Igualmente a través de aplicaciones móviles como Radio Garden, TuneIn, MyTurner, Radio Box, Simple Radio, Radio México y Radio FM. Y bueno, pues les agradecemos mucho que nos estén escuchando el día de hoy, como bien lo comentó Raúl, en este último programa sobre esta serie que se ha desarrollado de la decena trágica. Y bueno, pues rápidamente vamos a empezar con esto. Tenemos unos saludos. Maggie de la Torre, muy buenos días, con el interés de escuchar este episodio de nuestra historia, y saludos a todos los integrantes del panel. Muchas gracias, Maggie. Y bueno, José, pues como ya lo comentó Raúl, estamos casi en el punto álgido de la escena trágica, ya casi avecinándose su trágico final. Entonces, ¿en qué seguimos? Bueno, pues buenos días ante todo, buenos días a todos que nos escuchan y buenos días aquí a los colegas. Pues miren, nos habíamos quedado en la parte esa que comentamos brevemente, donde Jesús Ureta le informa a Gustavo Madero de que Huerta se había estado reuniendo en la casa de Enrique Cepeda con gente, con Díaz, ¿no? Y Huerta dice, no, pues es que yo andaba por ahí con una mujer y no sé qué, no sé cuántos, ¿verdad? Pero Madero va y lo arresta, ¿verdad? Lo arresta y Gustavo se lo lleva a su hermano y le dice, pues ya le cuenta la historia, y Francisco y Madero lo perdona, ¿verdad? Le dice, y le ofrece Huerta que en 24 horas iba a resolver ese problema de una forma definitiva, cosa que sí cumplió, pero vamos a ver cómo. ¿En qué día estamos en este momento? Estamos ya, eso fue en la noche del 17 y madrugada del día 18, okay, ¿verdad? Entonces, si del 17 al 18 en 24 horas le resuelvo el problema. Uh-huh. Y ahí vamos a la mañana del día 18, cómo se resolvió el problema, ¿verdad? Entonces, pues amanece el día 18 con una supuesta tregua, o sea, en la mañana temprano dejaron los cañonazos de sonar por aquí y por allá, ¿verdad? Y cosa que ya media mañana, mediodía, pues volvió a estar en su apogeo,
¿verdad? Y sigue Madero en Palacio Nacional, donde se presentan 11 senadores, que esto ya también lo habíamos mencionado, de los cuales pues más o menos los coordinaba, o era uno importante, un senador llamado Guillermo Obregón, ¿verdad? Y le piden la renuncia a Madero, ¿verdad? Y ellos primero habían tenido una reunión ríspida ahí con García Peña y el propio Huerta, donde Huerta, ahí fíjate lo que les dice, no, esto ya no se puede resolver, les dice a los senadores, esto, los de la Ciudadela tienen más armas y bla, 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 y va a llevar mucho tiempo y no sé cuánto. Entonces van y le piden la renuncia a Madero. Madero claro que dice que no, que él no podía dejar el cargo que para el que el pueblo lo había elegido, y que solamente muerto, ¿verdad?, lo podrían sacar de ahí, o si el pueblo realmente le pedía que se retirara, ¿verdad? Entonces, pues no, bueno, ya se van los senadores. Sigue Madero en audiencias en el salón que es donde estaba principal ahí con varias gentes, y en eso llega el coronel Teodoro Jiménez Riverol, ¿verdad?, y le dice que pase al salón conjunto, que porque, que lo llamaba Huerta, que fuera ahí porque Huerta tenía un asunto importante que tratar, y Madero le dice, bueno, si Huerta tiene algún asunto, pues que venga aquí, ¿verdad? Y aquí lo vemos, pero pasan al salón conjunto y está un pelotón de soldados ahí y tratan de arrestar a Madero. Y Teodoro Jiménez Riverol, pero el teniente coronel Gustavo Garmendia, de la Guardia de Madero, ¿verdad?, pues saca una pistola y le mete un tiro en la cabeza al tal Jiménez Riverol, y se suena una balacera ahí, ¿verdad?, en la que cae Marcos Hernández, que es primo de Madero, que trató de cubrir con su cuerpo a Madero, ¿verdad? Y el segundo jefe del pelotón también cae en el tiroteo. Total, cesa la balacera. Madero les pide a los soldados que se calmen, que se tranquilicen, y digamos que se supera el momento. Pero en ese momento, pues Madero sale al balcón a decir que estaban tratando de apresarlo y traicionarlo, y baja por el elevador, ¿verdad? Y baja por el elevador presidencial, donde estaba la guardia de Aureliano Blanquet, que esta guardia, si se acuerdan, no lo comentamos, había sustituido la guardia de rurales que cuidaba generalmente del presidente Madero. O sea, ya había tomado esa precaución Huerta, por así decirlo. Entonces la guardia primero pues le hace honores al presidente, pero llega Blanquet, que ya había arrestado a Pino Suárez y a otros, ¿verdad? Y le dice a Madero que le dice, está usted arrestado, ¿verdad? Y Madero le dice, usted es un traidor a Blanquet. Pero como sea, pues en ese momento arrestan a Madero y lo llevan ya a las intendencias. Entonces, como vemos, esto es parte de la solución que ofreció Huerta. Bien. Ok, ya seguimos en el día 18, ¿no? Entonces, en la mañana del día del 18. Bueno, mientras tanto, después de aquella escena que empecé a narrar de cuando Huerta lo trató de arrestar Gustavo Madero, y que luego ya Francisco lo perdona, Huerta le dice a Gustavo, mira, como acto de generosidad y que veamos que no hay rencor, te invito a comer al restaurante Gambrinus, ¿verdad? Y entonces en ese momento, lo que acabo de narrar, Huerta y Gustavo Madero están comiendo en el restaurante Gambrinus, y en ese y llega un telefonazo, le dicen a Huerta, mire, lo llaman por teléfono, se levanta a atender la llamada, y pues probablemente era la de Blanquet, ¿verdad?, diciendo que ya se había arrestado a Madero. ¿Verdad? Entonces, ¿qué es lo que hace Huerta? Regresa donde Gustavo, se disculpa, para esto le había dicho que por favor le prestara su pistola, porque no me acuerdo si había olvidado su pistola a Huerta, con un cuento ahí, se va, se sale, y ya que se sale Huerta, pues vienen los guardias y apresan a Gustavo, y lo llevan a la intendencia de Palacio Nacional. Y hay un relato donde, pues incluso Francisco, en el momento que lo arrestan, alcanza a ver que también por ahí tenían a su hermano, ¿verdad? Y a Gustavo Madero, pues lo mantienen toda la tarde de ese día 18 arrestado,
y en la noche, en la madrugada, lo van y lo entregan allá en la Ciudadela, se lo entregan a Félix Díaz y con Mondragón. Y a Manuel Mondragón. Y a Manuel Mondragón, pero en realidad quien se encarga ahí del asunto es un empresario, dueño del Hotel Majestic, que se llama Cecilio Ocón. Este personaje es uno de los que también le traían ganas a los Madero, ¿verdad? Y entonces, ¿qué es lo que hace Ocón? Bueno, pues lo que hacen es linchar a Gustavo, perdón. Gustavo, sí. Lo linchan, le sacan el ojo, porque este hombre pues no tenía un ojo y tenía un ojo de vidrio o algo así, pero bueno, pues le sacan el ojo que sí tenía, ¿verdad? O sea, que sí veía, y lo torturan terriblemente, y así lo aniquilan, ¿no? Junto a la par, a Basols, que era un marino también, lo habían mandado ahí con Madero y también lo fusilan, ¿no? Y muere viendo la estrella polar que lo había hallado durante el mar. Entonces, Félix Díaz, tiempo después le preguntan que cómo es que había ordenado tal masacre, ¿verdad? ¿Y sabes qué contesta? Él dice que ese día él estaba enfermo en cama y que cuando vinieron a enterarle cómo habían acabado con Gustavo Madero, se indignó. Félix Díaz, siempre los que sobreviven, porque Félix Díaz murió a muchos años después en cama, ¿verdad? Los que sobreviven siempre contarán la justificación de su historia. Eso es básicamente lo que pasó el día 18. Ok, perfecto. Una interrogante, bueno, ¿por qué? Me imagino que era el odio de Manuel Mondragón en contra de Gustavo Madero por lo que, bueno, hicieron lo que hicieron con él ahí, pero ¿por qué ese odio? ¿O por qué era la presa o, digamos, el pago que tenía que dar Huerta a los golpistas para tener un acuerdo especial? O sea, ¿qué había detrás de eso? Bueno, mira, lo que había detrás de eso, hasta ayer también me estaba yo preguntando, todo eso me centró más en los hechos, pues era más que el rencor, pues haber quitado los privilegios a la clase, digamos, porfiriana, ¿no? O sea, el ejército, aunque lo habían dejado tal cual, que eso es lo que algunos dicen que es un error de Madero, ¿verdad? El haber dejado en los pactos de Ciudad Juárez al ejército tal cual, ¿verdad? Y detrás del ejército había individuos como Ocón. Era un empresario, era gente de privilegio, vamos a decir, que había empezado a perder sus privilegios con el nuevo gobierno. Entonces, concretamente Mondragón, no me acuerdo, tendría que recordarlo, porque también estaba indignado, si es que no lo habían ascendido o algo así, ¿verdad? Y él conspiró con Félix Díaz y con Bernardo Reyes. Bernardo Principalmente Reyes, sí. Era digamos, el equipo de Bernardo Reyes, ¿no? Exactamente. Sí. Entonces, de ahí venía, bueno, acordarnos que porque estaban en prisión Díaz y Reyes, porque en su momento cada uno de ellos se había levantado contra Madero, ¿verdad? Y habían sido puestos presos, ¿no? Ok, sí, pues todos tenían una cierta animadversión o tenían algo pendiente de acuerdo a la mentalidad que tenían en ese momento y dada esta situación. En el principio, pues Bernardo era el sucesor elegido, ¿no? Que se pensaba que iba a quedar en lugar cuando Porfirio Díaz y de alguna manera moría de muerte natural y necesitaba el sucesor, pues él se consideraba quien era el que seguía en la silla, aparte de muchos otros porfiristas, ¿no? Que estaban ya en la misma situación. Mira, aquí de los libros que yo me he basado para hablar lo que estoy hablando, hay que fijarse en los títulos. El de Paco Ignacio Taibo II dice algo así, temporada de sopilotes. Fíjense en el título, temporada de sopilotes. ¿Qué pasa con los sopilotes, no? Pues cuando hay muertos ahí, hay cadáveres, pues vuelan y caen los sopilotes por la carroña. Y es que a veces reducimos este capítulo a uno o dos personajes, ¿no? A Huerta o al embajador Wilson. Uh-huh. Pero fíjense toda la serie de personajes que hemos estado mencionando. Esos son los sopilotes. Entonces, y el otro libro, el de Gili,
que dice, cada quien morirá por su lado, fíjense en el título también. O sea, en este momento, estamos hablando de personajes, no era un complot unánime, ¿verdad? Que dijéramos, se hizo toda una conspiración contra Madero y es la que lo derrocó. Eran varias, por así decir, cuestiones de intereses que confluyeron para este evento, ¿sí? Es lo interesante de meterse a profundizar los hechos, porque a veces la historia nos quedamos en el mínimo, sí, pues Huerta traicionó a Madero y lo mató, y el que organizó todo fue el embajador Wilson, y bla, bla, bla. No, aquí hubo una serie de personajes confluyendo en unas circunstancias que al final terminaron trágicamente. Sí, pues realmente es más compleja la situación, digo, lo que nos comenta respecto a echarle totalmente la culpa, pues en este caso a Huerta, que ha pasado a ser pues, realmente el traidor, pues es la simplificación de la historia que hemos tenido en nuestro México. Rodrigo, ¿algún comentario? Sí, buenos días. Efectivamente, para cerrar el teatro de esta... La obra en escena, de la escena trágica, ¿no? Quise traer a colación una frase de Lyndon B. Johnson, unos 50 años más tarde. Decía él que si tú te dedicas a la política y entras a una reunión y no sabes quién está apalancado con quién tiene poder sobre otra persona, quién se acuesta con quién, y te dedicas a la política, estás en el trabajo equivocado. Madero estaba en el trabajo equivocado, porque justo era lo que no tenía, esa incapacidad de leer el cuarto y de darse cuenta que estaba rodeado por todos estos intereses. Todos estos intereses que estaban aguantando su momento para ver si podían levantar su apuesta, a ver si podían encontrar un postor a su idea, ¿no? Y lo vimos en el jaloneo al principio, entre el cañoneo a distancia, entre la Ciudadela y Palacio, midiéndose las fuerzas, pero también midiendo cuál va a ser el resultado del complot. Entonces, es una situación muy dinámica, es una situación llena de confusiones, llena de eventos, en donde todas estas agendas van subiendo y cotizando en la bolsa de los acontecimientos, hasta que finalmente los actores principales que conocemos en la historia van encauzando las cosas, ¿no? Van terminándole de dar trámite esto, y es donde pues Wilson se convierte un poco como el coordinador de todo el golpe, en donde Félix Díaz y Huerta pues terminan pactando un pacto que duró muy poquito tiempo, porque Huerta se comió todo el desayuno, ¿no? Exactamente, en donde actores menores pues a veces pierden todo, los fusilan porque iban prácticamente pasando donde no debían haber estado, u otros como Felipe Ángeles, que alcanza a sacar las castañas del fuego, ¿no? Y que logra sobrevivir, como dijera el inmortal C.I. Yes, ¿no? Entonces, esta tragedia, toda fluida, toda dinámica, pues llega a su trámite cuando pues finalmente Madero se queda solo. Y eso es tal vez lo más trágico de la decena, cómo se fue quedando sin gente que lo apoyara. Él nunca tuvo el apoyo del ejército, le cobran todas las que haya hecho, y las que no haya hecho pues también se les pasaron a firma, ¿no? No fue capaz de contentar a porfiristas, no fue capaz de contentar a las fuerzas sociales, como por ejemplo Zapata, que decía, pues, ¿qué le das a la sociedad? No fue capaz de conciliar ninguna de estas fuerzas, y acabaron devorándoselo. Era un buen hombre rodeado de tiburones, o en este caso de sopilotes, es una muy buena frase, ¿no? Entonces el hombre estaba allí sin darse cuenta que estaban a punto de devorárselo, ¿no? Y pues efectivamente los acontecimientos se precipitan de una manera espantosa, terrible, con lo que le hicieron a Gustavo Madero, y pues bueno, tenemos a nuestro presidente, muy digno él, en sus últimos días, con una dignidad realmente recomendable, encomiable, y pues bueno, ya es prisionero en Palacio. Así es. Bueno, mira, nada más un comentario, porque realmente lo que dice Rodrigo está bien, pero hay un detalle para que no nos vayamos con la idea de que era un pobre ingenuo Madero simplemente. O sea, les digo, explicar todo lo de Madero me llevaría a programas. Ya los hicimos en el pasado, y si algún día manda Raúl los volvemos a hacer, ¿verdad? Pero mira, el tema es no era tan ingenuo en su momento, que hoy en el libro de Katz ustedes pueden leer que hay un periodista, no apunté el nombre, no me acuerdo, que lo entrevista en 1911 a Madero, ya cuando habían ganado, ¿verdad? Y Madero le dice, mira, esto de todo lo que montamos del hacer proceso electoral en las épocas de Díaz, o sea, de ir campaña electoral, pues fue un juego
nosotros tenemos pensado hacer el levantamiento, pero si yo hubiera empezado levantándome contra Díaz, me hubiera aplastado. Entonces, como que él, te digo, hizo bien su plan estratégico, y si lees a Cumberland, vas a ver bien cómo hizo su plan estratégico, primero para lograr la candidatura, luego para levantar las elecciones, y luego, pues ya cuando lo ponen preso en San Luis, se genera el dichoso Plan de San Luis, aunque se publicó en San Antonio, Texas. Esto es muy importante, pero sin embargo, lo que tú has dicho, al final, cómo él, por confiar en la gente, por tratar de mantener el orden, pues fue perdiendo terreno cada momento, y cómo los opilotes, agarrando la idea de Taibo, ¿verdad? Cómo los opilotes se fueron adueñando de la situación. Un comentario rapidísimo, senador Obregón, ¿verdad? Que él nada más iba ahí con el grupo de senadores, a los 2 días se sale fotografiando ahí en la Ciudadela con Díaz, ¿no? O sea, con Félix Díaz. Entonces el tipo, cómo la gente juega 2 caras. Al rato a ver si llegamos a explicar bien la cuestión de Pedro Lascurain, por ejemplo. Entonces, pero siguiendo el orden, vamos a algo que es un punto también crucial, el dichoso pacto de la embajada, que nos explica un poco cómo estaba toda esta jugarrela. Ya lo habíamos mencionado en el programa anterior, desde el día 16, ya en la embajada de los Estados Unidos, se reunían representantes de Félix Díaz y de Victoriano Huerta para iniciar una serie de negociaciones para acordar qué gobierno se iba a formar después de que cayera Madero. Y había una trilogía, si se acuerdan, lo hablamos en el programa anterior, estaba Félix Díaz, Francisco León de la Barra y Victoriano Huerta. Entonces ya hablamos de la Barra, de eso no voy a hablar hoy, pero llegamos al día 18, a lo que ya enunciamos, de que Huerta ya había logrado arrestar a Madero y a Pino Suárez, y entonces le manda un informe a Lane Wilson, y Lane Wilson funcionaba como un director de orquesta de embajadores y representantes de gobiernos extranjeros, a los cuales él manipulaba o trataba de manipular para que se reconociera a un gobierno que no fuera el de Madero. Y originalmente Lane Wilson estaba a favor de Félix Díaz, ya lo dije y lo sostengo con 3 autores diferentes, ¿verdad? ¿Y por qué Félix Díaz? Porque era proamericano. Y de Huerta, pues se sabía poco qué clase de ideas tenía, ¿verdad? Von Ginze, que es el representante de Alemania, el embajador de Alemania, el almirante von Ginze, von Ginze, luego me regañan por las pronunciaciones, ¿verdad? Él en un principio es el que más apoyó a Lane Wilson en la idea de derrocar a Madero y buscar otro gobierno. Cuando él se da cuenta de que la pichada iba hacia a Félix Díaz, no le gustó, porque Díaz era proamericano, y ahí sí tú, Rodrigo, has de saber más que yo, si ya había esa rivalidad entre Alemania y Estados Unidos. Estamos en 1913, todavía no empieza la guerra. 10 minutos de la guerra. A 10 minutos de la guerra, pero ya los alemanes estaban preocupados por eso, ¿verdad? Incluso voy a mencionar más adelante qué dijo al final este señor, si alcanzamos. Bien, entonces, en la tarde, ¿qué es lo que pasa? Llaman ahora sí a Félix Díaz y a Victoriano Huerta para que se pongan de acuerdo en la embajada, en el dichoso pacto de la embajada, que dice que pacto a la Ciudadela. ¿Cuál Ciudadela? Eso se cocinó ahí en la embajada de Estados Unidos. Llegan los dos, ya se veía a Félix Díaz preocupado, angustiado, nervioso, y a Huerta como esa personalidad que tenía de hacerse así el oxiso y decir que él estaba al servicio de la nación y no sé cuánto. El caso es que Wilson los pone a negociar, ¿verdad? A ver, ahora sí arréglense, vamos a arreglar este asunto ya en definitivo, ¿no? Y se puso dura la discusión entre ellos, a tal momento que todo el mundo, los que los acompañaban, salgan un momento y que ellos dos ya lleguen a un arreglo, pero casi Wilson así con la varita, ¿no? O sea, ya, muchachos, esto hay que meter orden aquí, ¿no? Total, salen ellos 4 horas después, ¿verdad? Y y ya dan el dichoso pacto. ¿Qué se pacta? La inexistencia del poder ejecutivo, pues que ya ni existía en ese momento,
que Huerta asuma la presidencia a la brevedad posible, no habían renunciado todavía el presidente y vicepresidente, se anuncia el gabinete, que ya lo había anunciado Wilson, el gabinete es León de la Barra como Relaciones Exteriores, Teodoro Esquivel Obregón como Hacienda, Mondragón, secretario de Guerra, obviamente, Robles Gil en Fomento, Alberto García Granados en Gobernación, Rodolfo Reyes en Justicia y Jorge Vera Estañol en Instrucción Pública y David de la Fuente en Comunicaciones. Huerta y Díaz quedarían al cargo de las policías, ejército, etcétera, hasta que se lograra resolver la situación, llámese renuncia de Madero. Díaz declina ante su eventual candidatura con la promesa de que se iba a convocar a elecciones a la brevedad posible y él iba a ser el candidato, ¿verdad? Cosa que no sucedió después, ¿verdad? Y se notifica a los representantes extranjeros que el Poder Ejecutivo, o sea, Madero, ya había cesado. Ojo, no estaban firmadas ni aprobadas las renuncias del presidente y vicepresidente, pero Wilson dijo esto ya está y reconozcamos a esta gente y olvidémonos del Poder Ejecutivo. Si eso no es intervenir en un país, ¿qué es intervenir, verdad? Entonces, básicamente ese fue el pacto. Entonces, ¿qué es lo que se devela aquí? Que estaban dos bandos negociando, ¿no? El de Félix Díaz y el de Victoriano Huerta. Y el de Lane Wilson. Y que Lane Wilson, bueno, él lo que quería era acabar con Madero. Ese es el punto central. Wilson lo que le interesaba era acabar con Madero y que hubiera otro gobierno. Y sí apostaba originalmente por Félix Díaz. Pero en esta reunión de la que les estoy hablando, ya él vio que no estaba tan fácil que Félix Díaz se quedara con el poder y entonces dijo, está bien, Huerta, o sea, por eso arréglense, pero ya, salgamos de este asunto. Y fue una negociación donde varios felicistas quedan en el gabinete que se forma, ¿verdad? Huerta queda al frente con la promesa de que le iban a hacer elecciones a Félix Díaz. Entonces no sé si tú, Raúl, quieres comentar algo, te veo. Sí, rápidamente, antes de que lleguemos a la mitad, el poder de Henry Lane Wilson tuvo un tope. Huerta tenía el sartén por el mango, definitivamente. Lo que dijera Huerta, sí o no, o lo que cooperara o no, porque estaba viendo, ahora sí que pescando a río revuelto, pues Huerta vio la oportunidad, no creo que lo haya estado buscando, pero vio la oportunidad y se aprovechó e impuso orden a Henry Lane Wilson, sí, pero el que va a ser el presidente soy yo, no Félix Díaz. Y ya luego convocó elecciones, yo creo que dije a ver cuándo lo voy a hacer, pero se demostró en ese momento quién realmente sustentaba el poder, y ni siquiera era Henry Lane Wilson, que se tuvo que plegar precisamente a este poder que ya tenía Huerta. Entonces, y así queda sellado de esta manera un pacto pues infame realmente por el rol que juega un diplomado en México, el embajador que totalmente inapropiado y excediéndose tremendamente de lo que eran sus funciones, pues no, simple y sencillamente armó prácticamente un golpe de Estado, lo orquestó hasta donde él pudo, y bueno, esto trajo consecuencias en Washington y en varias partes de cómo y hasta dónde lo que es la insidia o lo que es la sed de venganza que tenía Henry Lane Wilson pueden llegar en un momento dado. Sí. Perfecto. Bueno, pues ya llegamos a la mitad del programa. Vamos al corte y la identificación de la estación y regresamos. XHUAQ 89.5 FM. Radio Universidad. Transmitiendo para ti las 24 horas del día. Estudios y oficinas. Centro Universitario Cerro de las Campanas. Planta transmisora. Campus Exaeropuerto de la Universidad Autónoma de Querétaro.
Carretera Chichimequilla sin número, Ejido Bolaños. Radio Universidad. Integrante del Sistema de Radio, Televisión y Cinematografía de la Universidad Autónoma de Querétaro. Radio Universidad. 89.5 FM. La cultura universal. Radio Universidad. Regreso. Los comentarios, Luis Reyes Vázquez y Magui de la Torre nos recuerdan Día de la Bandera, efectivamente, hoy es el Día de la Bandera. Lu Miranda, una amiga, saludos al panel, muchas gracias. Y Héctor Arbizu también nos manda saludos. Y bueno, pues vamos rápidamente con un comentario que nos tiene preparado Mauro. Gracias, Fer, buen día. Esto inicia así: Felipe Ángeles Ramírez nace el 13 de junio de 1868 en Zacualtipan, Hidalgo. Su madre, Juana Ramírez, su padre, Felipe Ángeles Melo, quien ostenta el grado de coronel. Participó él en la Guerra de México contra Estados Unidos y en la intervención francesa. Felipe Ángeles Ramírez ingresa becado al Colegio Militar del Castillo de Chapultepec, donde demuestra vocación para el estudio, concluyendo en plan de estudios como uno de los más ágiles y sobresalientes artilleros del país. Al estallar la Revolución Mexicana, Felipe Ángeles se encontraba en Europa. Fue convocado por Francisco I. Madero para ser elegido como director del Colegio Militar y nombrarlo general brigadier. Madero le confía a Felipe Ángeles la campaña contra la rebelión zapatista, por lo que Ángeles traza una estrategia conciliadora e instaurar la paz en la región sur del país, consiguiendo que Zapata aceptara entrevistas y diálogos. Ángeles no empleó los métodos represivos de quienes le antecedieron. Tras el golpe de Estado militar orquestado por Victoriano Huerta, conocido como la Decena Trágica, Felipe Ángeles fue detenido junto con Francisco I. Madero y José y María Pino Suárez. Sin embargo, su prestigio militar le salva de ser fusilado en ese momento, por lo cual fue exilado a Francia. Regresando a México en 1913, se une a la lucha constitucionalista liderado por Venustiano Carranza, quien lo nombra secretario de guerra, posteriormente el subsecretario. En 1914 se une a las filas de Francisco Villa y su ejército de la División del Norte, iniciando una estrecha relación con Villa, a quien mostró su lealtad, enfrentándose y venciendo a sus antiguos aliados, y así se convierte en un hombre de confianza para Villa. Tras el triunfo constitucionalista, Felipe Ángeles fue exiliado a Estados Unidos, y en 1916 se va hacia allá, pero regresa en 1918 para continuar al lado de Villa, hasta que por causa de una traición fue capturado en noviembre de 1919, condenado a la pena capital, donde Felipe Ángeles Ramírez muere fusilado el 26 de noviembre de 1919 en el 21º Regimiento de la Caballería de la ciudad de Chihuahua. Perfecto, Mau, muchas gracias. Y vamos a unos mensajes que nos llegaron. Me los mandó Raúl, pero no me los mandó quién no los envía, pero los voy a leer. 24 de febrero de 1951 inició sus clases la Universidad Autónoma de Querétaro con la Escuela Preparatoria, la Escuela de Derecho y la Escuela de Ingeniería, esta última solamente con los 2 primeros grados. Pues el resto se cursaba en la Facultad de la UNAM. Hola Raúl, buenos días. Hoy se suspenden las actividades en la universidad por no ser Día de la Bandera, es Día de la Autonomía. Y ya. No sé, no me dijiste quién los mandó. Marta Vargas. Ah, perfecto, muy bien. Marta Es que eso Vargas. no. Sí, aquí es parte de aquí de Radio Universidad. Perfecto, muy bien. Bueno, pues seguimos con esto. Muchas gracias, Mauro, por tu comentario. Y José. A ver, pues continuamos, ¿no? Ya dijimos que en el pacto de la embajada, el día 18, madrugada del 19 que se anuncia, ¿verdad? Pues había que resolver la situación. ¿Qué es lo que había que resolver? Pues lograr la renuncia de Francisco I. Madero
y de Pino Suárez, el vicepresidente, a los cuales los tenía encerrados junto con Felipe Ángeles, porque Felipe Ángeles, que pues tampoco era la gran Huerta, lo mandan a llamar ahí para un acuerdo y lo encierran también, y ahí los encerraron a los tres juntos, ¿no? Entonces, esto que viene es muy interesante, porque aquí la narrativa está basada en los testimonios de los embajadores o encargados de negocios de diferentes países que en un momento dado tienen un papel protagónico en esto que voy a mencionar, ¿no? Básicamente estamos hablando de Anselmo Evia Riquelme, el representante de Chile, ¿verdad? De Manuel Márquez Sterling, representante de Cuba, que ya lo habíamos mencionado, y también de Origuchi Kumashi, que es el representante de Japón, o encargado de negocios de Japón, que ya lo habíamos mencionado también. Entonces, básicamente, con los testimonios o reportes que ellos hacen a sus gobiernos, y bueno, Manuel Márquez sí escribe un libro al respecto de los últimos días de Madero, podemos reconstruir lo que pasó ese día 19 y día 20, ¿verdad? Que es el final, ¿verdad? Primero, pues está el tema de que había habido un rumor de que le iban a bombardear la embajada de Japón, pues porque ahí estaba refugiada la familia de Madero, y es por eso que Origuchi va a Palacio Nacional y Huerta le dice que cómo cree, ¿no? Que para nada y que no es que bla, 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 y entonces ya también por su lado Evia Riquelme acompaña a la madre y esposa de Madero para que pudieran visitar fíjense, primero a Gustavo, porque todavía no se sabía que ya lo habían asesinado, todo el mundo todavía pensaba que estaba ahí preso, y luego a Francisco. Entonces dice Anselmo Evia que casualmente por él hacer esta gestión humanitaria, pues tuvo la oportunidad de entrar a donde estaba Madero recluido, en el momento en que se estaba negociando y participa en la renuncia, ¿verdad? Porque pues Huerta le encarga esto a Pedro Lascurain, ¿no? Obtén la renuncia de ellos a cambio de salvar su vida y de sus familiares y bla, bla, bla. Entonces, pues Madero, que ya en ese momento ya no tenían para dónde, por así decirlo, ¿verdad? Pues dice, bueno, lo que hacemos es que redactemos la renuncia, te la doy al embajador Evia Riquelme, que la guarde firmada, y cuando ya estemos fuera del país, que ya hemos salido, que se presente al Congreso para que se procese. Y entonces ahí Lascurain protesta, no, como que un extranjero y no sé qué, yo guardo estos documentos. O sea, se redactan dos documentos, uno lo firman Madero y Pino Suárez y el otro es como una copia, y eso se le lleva a Victoriano Huerta, ¿verdad? Y se le dice la condición, ¿no? Mira, Madero, aquí está la renuncia, está pidiendo en condición que no se entregue o se presente, que la guarde yo, Lascurain, ¿verdad? Hasta que ellos hayan salido del país, y entonces que garantice su salida al país y de su familia, la liberación de Felipe Ángeles y otros miembros del gabinete de Madero que estaban presos, y ya cuando estas condiciones se cumplan, bueno, pues se presenta la renuncia, bla, 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 y Huerta, sí, cómo no, claro que sí, así lo haremos, y bla, 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 y no sé qué, y se fija por ahí un tren que iba a salir a las 10 de la noche, ¿verdad?, para que ahí ya incluso estaría la familia de Madero, y que llegaron a estar en el tren, y salieran a las 10 de la noche, pero pues, también pide la liberación de Felipe Ángeles, y sí, Huerta lo llama a Felipe Ángeles y le dice, sí, general, yo no tengo nada contra usted, y usted va a seguir en el colegio militar, que era el puesto que tenía antes de ir a Morelos, ¿verdad? Y no hay problema. Oiga, pues dice Ángeles, pero entonces yo necesito, y usted va a ir al cargo de la escolta, también habían solicitado la escolta de Madero a Veracruz. Oiga, pero yo necesito irme a cambiar de ropa, porque pues ya lleva varios días preso ahí con la misma ropa. Y, sí, cómo no,
pero saliendo otra vez Blanquet, bam, lo vuelve a guardar, ¿verdad? O sea que puro cuento, fíjense más cómo se manejaba esta gente. No, dio la vuelta. ¿Hacia dónde pretendían que fuera supuestamente Madero? A Veracruz, perdón. Pero de ahí Veracruz. fuera, ¿a dónde? Bueno, para esto el embajador Márquez Sterling, al exilio, obviamente al exilio, el embajador Márquez Sterling había ofrecido el crucero Cuba, que ya él lo había mandado pedir, ¿verdad? Incluso con tropas cubanas que estaban en el barco, porque como la escena trágica estuvo tan atroz, pues todos pedían protección para sus connacionales. Entonces, por eso tío Márquez Sterling, que está ahí también, dice, ¿para dónde? Eso es la pregunta que tú la contestó Sterling. Digo, a Cuba, ahí está el crucero, se va usted a La Habana, ¿verdad? Y en principio, fíjense cómo todo esto era una jugarreta. ¿Por qué una jugarreta? Porque el tema era que si se dejaba ir a Madero y Pino Suárez al exilio, ¿verdad?, pues Huerta temía que volvieran a reingresar y a levantarse, ¿no? Entonces ya Huerta ya traía eso en su cabecita, y también Len Wilson, aunque no lo decía. En este momento, cuando está sucediendo todo esto, es cuando les digo que ahí se ve la situación de von Hinze, este alemán, que ya no se tragaba la píldora, no le gustó nada que quedara Huerta en vez de Díaz, y entonces va con Lane Wilson y le dice, hay que ir a abogar por la vida de estas personas porque se los van a echar. Y Wilson le dijo, no, eso no es asunto nuestro. No, pues como que no, tenemos que dar garantías, y no, esto es una barbarie, bla, bla, bla. Y ahí van los dos a ver a Huerta, y Wilson ahí pues calladito se veía más bonito, ¿verdad? Y von Hinze es el que le empieza a pedir a Huerta, le explica, y dice Huerta, lo primero es que no es decisión mía, es decisión del gabinete que se va a reunir y bla, 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 y no sé qué, y no sé cuántos. Para esto, el encargado militar de Veracruz, que no recuerdo el nombre, había mandado un telegrama, ¿verdad?, diciendo que él estaba, que iba a venir un tren y que no sé qué, y no sé cuántos, pero donde venía el presidente, pero esto es el día siguiente, pero no, esto es el día 20. Bueno, entonces, el tema es que Huerta les dice a los embajadores que él garantiza, que sí da sus garantías de la vida de Madero, y Wilson dice, bueno, es que usted haga lo que vea más conveniente. O sea, fíjense en la dualidad de palabras, ya usted maneje esto a su criterio, ¿no? Haga lo más conveniente. El alemán dijo, bueno, pues confiamos en su palabra, es lo que nos llevamos como garantía de esto, ¿no? Total, la cosa es que el tren pues nunca sale, ¿verdad? Porque también habían pedido los salvoconductos para Madero y Pino Suárez, y se redactaron, y estaban ahí, pero nunca los firmó Huerta, se fue a descansar, porque ya estaba cansado. Esto estamos ya hacia el día 20, ¿verdad? Todo esto que ya estamos en el día 20. Total, para no hacer el cuento más largo, como llegó la noche, y no pasaba nada, agarra Huerta a Lascurain, que sí traía la renuncia original, y lo presiona, le dice, el Congreso ya está reunido, están esperando, no sé qué, oiga, pero es que no han salido, no se preocupe, trata atrás, lo presiona, y Pedro Lascurain va y presenta la renuncia, al original, ¿verdad?, de Madero. El Congreso obviamente resuelve en pocos minutos aceptar las renuncias, estaba todo rodeado de militares y todo, a excepción de 5 diputados, entre los cuales está Luis Manuel Rojas, que es el líder de la Logia Masónica de México. Aquí se dice que Madero también era masón, que Wilson también era masón, ¿verdad? Y Rojas pues no estuvo de acuerdo, ¿verdad?, en la renuncia, ¿verdad?, y mucho menos en lo que pasó después. Por eso él va a escribir, todavía siendo diputado, un discurso que se llama el Yo Acuso, ¿verdad?, que es donde acusa a Huerta y a Wilson de lo que pasó, ¿no? Total, pues pasa, le avisan a Madero en la noche que ya él seguía preso, ¿verdad?,
que ya había ido a Lascurain a presentar la renuncia, todavía le dice a su otro hermano, pues ve y páralo, pero pues ya no lo pararon, ¿no? Ya se había presentado la renuncia. Entonces ahí es donde ya se dan cuenta de que pues no había remedio, ¿no? El día 20 salen los periódicos, que aquí Raúl nos hizo favor de ponerlo como portada al anuncio de este programa, ¿verdad? Yo tengo la referencia de un periódico que se llama El País, un periódico católico de esas épocas de México, no El País de España que hoy leemos. Y ahí que sale en la primera plana, pues sale el anuncio de la muerte de Gustavo Madero, o sea, 24 horas después, ¿verdad? Pero ya se anuncia que había sido ejecutado Madero, ¿verdad? Que Francisco Madero y Pino Suárez habían presentado su renuncia y había sido aceptada por el Congreso, y después de la renuncia de Lascurain, que Lascurain por secretario de Relaciones le tocaba ser el presidente, duró 56 minutos, que lo que hizo es nombrar a Huerta secretario de Gobernación y posteriormente renunciar él, ¿verdad? Entonces, todo esto sale ahí en este periódico, ¿verdad? Pero también sale una noticia el nuevo gabinete que ya mencioné, es una noticia bien interesante, una nota en este periódico. Dice que los motivos que llevó a Madero a traicionar, fíjense, a traicionar la causa revolucionaria, es un periódico conservador, estoy hablando de un periódico católico conservador, ¿verdad? Es que cuando fue a Morelos, ¿verdad? Él lo que quería era comprar a Zapata, y llevó 100,000 pesos que le iba a dar a Zapata para desde Cuernavaca instaurar un gobierno ahí, ¿verdad? Y hacerse fuerte, que esa era la traición de Madero. Eso salió publicado ahí, no sé, en el que tú tienes, Raúl, sale lo mismo, pero en ese periódico ahí sale la fotografía y sale publicada esa nota. ¿Por qué entonces fíjense este ambiente que había, ¿no? O sea, la Ciudad de México, que obviamente después de que firmaron la renuncia Madero y Pino Suárez, cesó ese combate, ese fuego cruzado que había, pues ya estaba feliz porque ya se había resuelto el problema, ¿verdad? Ya se había terminado esos días de horror, ¿verdad? Entonces en la ciudad pues ya se festejaba, además de que había bandas de felicistas por las calles haciendo alaraca y obligando a la gente a decir viva Félix Díaz y bla, bla, bla. La ciudad pues no ve con escándalo que hayan ejecutado a Gustavo Madero, no ven con escándalo que les hayan sacado la renuncia a los otros, sino con alegría de que esto ya había terminado, ¿verdad? Bueno, y entonces, ¿qué sigue después? Ese día por la tarde hay un desfile del triunfo, salen los de la Ciudadela al frente Félix Díaz en un desfile militar, ¿verdad?, que van a conmemorar pues que ya esto se había terminado, ¿verdad? Mientras tanto, pues Madero y Pino Suárez seguían ahí presos, ¿no? Para el día 21 hay una recepción en Palacio donde ¿cómo se llama? Huerta da una recepción, la señora de Huerta, a los embajadores de todos estos países, que van ahí todos así elegantes, y el día 22 se hace una recepción en la Embajada de los Estados Unidos por la conmemoración del natalicio de Washington, me parece, ¿verdad? Invitan y va el presidente y todo el gabinete. Y aquí, ¿por qué estoy mencionando estos datos? Porque en ese momento ya había habido una reunión del gabinete, el nuevo gabinete de Huerta, y ahí se había planteado qué vamos a hacer con los prisioneros, ¿verdad? Y entonces se opta por acusarlos penalmente por el fusilamiento de Gregorio Ruiz, aquel que fusiló Huerta el primer día del levantamiento, y por el asesinato de Jiménez Riverol, aquel al que mató Garmendia porque quería poner preso a Madero, que estas causas eran para juzgar a Madero y Pino Suárez, y por lo tanto había que trasladarlos a la penitenciaría, ¿verdad? Y ahí pues seguirles el proceso penal y así resolver el problema. Y entonces ese día 22 se llama a este personaje Francisco Cárdenas, que era un rural,
¿verdad? En ese momento, después se incorpora al ejército, después huye a Guatemala, después es capturado y es quien cuenta la historia, cómo estuvo, ¿verdad? Y lo llama Blanquet y le dice, pues la orden es trasladarlos y echárselos ahí, fingiendo que los van a defender y a liberar, ¿verdad? Y le dicen, más que espérese tantito a que confirme Huerta. Huerta estuvo, fíjense en esto, en la recepción que mencioné en la embajada, estuvo 1 hora hablando a solas con Lane Wilson. ¿De qué hablaron? Dicen algunos autores. Pues no, a veces somos omnipresentes, ¿no? Contamos la historia como que estamos oyendo una conversación privada, ¿no? O sea, los historiadores o los narradores. Pues no, la realidad no se sabe qué hablaron, pero es fácil inferir, porque luego Huerta se traslada a Palacio Nacional y le confirma la orden a Blanquet de ejecutar a los prisioneros. Entonces, y lo a Cárdenas, y ya viene la ejecución, ¿verdad? Donde son trasladados a la penitenciaria en 2 automóviles, cada uno un automóvil distinto. Al llegar a la puerta trasera, que los bajan y ahí los ejecutan. Después de la ejecución, balacean los coches para fingir que se había hecho esta ejecución. Entonces, no es difícil inferir que Wilson no nada más tuvo que ver en el derrocamiento, sino en el asesinato de Madero, ¿verdad? No se puede decir exactamente, pero es muy probable, y Huerta sí dio la orden, y todo esto está confirmado con testimonios históricos, ¿no? Total, hasta el día 24, y con esto ya voy a terminar, ¿verdad? El día 24, que hoy se conmemorarían 111 años, es cuando se entierra a Madero, ¿verdad? Cuando ya entregan el cadáver, que primero lo retuvieron, y se lo entregan a su familia, y en una ceremonia, pues familiar o más privada, se entierra a Francisco y Madero. Entonces, aquí concluyo ya la presentación, a ver si tenemos 5 minutos para comentarios que quieran hacer, pues como una serie de personajes siniestros. De Lane Wilson es muy importante esto. Lane Wilson actuó por su cuenta, eso ya lo habíamos comentado. ¿Por qué? Y esto es la versión de los alemanes de Katz. ¿Por qué el presidente Taft no se metió, igual que el secretario Knox? Pues probablemente porque ya iba a haber cambio de gobierno en los Estados Unidos, ¿verdad? Y aunque le pidieron a Wilson que no interviniera y que siempre le dejaron eso a su criterio, a Lane Wilson, ¿verdad? Los alemanes, bueno, este autor Friedrich Katz, de la Guerra Secreta en México, él sospecha que de todos modos los Estados Unidos así actúan, ¿no? Que cuando derrotan a un dictador norteamericano, un gobierno latinoamericano, perdón, pues sí le hacen como que yo no tuve nada que ver, pero bien que dejaste que las cosas pasaran. Ahí está el pecado de omisión, ¿no? Entonces, y Wilson, ¿por qué hizo todo esto? Lane Wilson ya lo habíamos mencionado anteriormente, porque cuando Madero llegó a la presidencia le pidió prestado dinero y no se lo quiso prestar Madero, o sea, le pidió lana a Wilson a Madero no se la dio y de ahí le agarró la tirria. Esa es la gran conclusión, que buscando entre diferentes autores, Wilson era uno de las que se las traían, los otros aprovechan y Huerta es el que gana. Se conjuntó todo en esa parte. Bueno, rápidamente tenemos saludos de Héctor Arbizu, Mónica Rodríguez Lucio, Ana Saavedra, Arturo Bautista Escalante, Ricardo Fernández Castro. Y bueno, pues ya nada más nos quedan... Y Gustavo Medel, saludos, aunque no hablaste, pero okay. Ahí está. Joana Rodríguez Delgado también nos acaba de mandar un saludo, muchas gracias. Y bueno, pues rápidamente, porque ya nos queda tiempo, primeramente, pues les avisamos que para el próximo programa va a estar aquí Ana Saavedra. Raúl, si puedes. Así es, una talentosísima escritora que escribió el libro. Bueno, aquí Rodrigo nos puede dar una mejor reseña de Ana. Ok, supongo, el libro es Tierra de Apariciones y recopila un minuto. Un minuto, ok. Las historias que nos contaban nuestros abuelos a propósito de apariciones, fantasmas y presencias en las casas antiguas de nuestro país, pues los recupera Ana y los convierte en una colección de cuentos magistrales. Entonces, sobre eso va a ser la plática de la semana que entra. Silvio. Bueno, ahora les anuncio que en el programa Corazón de Radio del martes siguiente, este martes que sigue, va a estar mi esposa Heidi Allerhand, que es psicóloga, tanatóloga,
hablando sobre la vida, la gente mayor, ¿verdad? Entonces también anuncio. Perfecto, muy bien, pues ya nos despedimos, nos acabó el tiempo y los esperamos la próxima semana con Ana Saavedra aquí como invitada. Muchísimas gracias muchachos, gracias Michelle, nos vemos. Ecos de la antigüedad. El aprendizaje del hombre en su recorrido por la historia a través del tiempo. Análisis, reflexiones, leyendas, tradiciones y mitos desde una óptica diferente. Una producción de Raúl Rodríguez Lucio para Radio Universidad. XHUAQ 89.5 FM. Radio Universidad. Transmitiendo para ti las 24 horas del día. Estudios y oficinas. Centro Universitario, Cerro de las Campanas. Planta transmisora. Campus Exaeropuerto de la Universidad Autónoma de Querétaro. Carretera Chichimequilla sin número.